felicidades al comité organizador por darnos la oportunidad de presentar este trabajo en presentación oral. A manera de introducción, vamos a decir que la encefalopatía hepática es un síndrome neuropsiquiátrico potencialmente reversible y caracterizado por cambios en la función cognitiva, de comportamiento y de la personalidad, y esto va a ocurrir en pacientes con insuficiencia hepática. Es bien conocido por todos nosotros el rol del amonio como rol central en la encefalopatía hepática. Sabemos que un paciente con cirrosis no puede detoxificar totalmente la cantidad de amonio producida, entonces debe de existir otros tejidos en el cual se detoxifique el amonio. Uno de ellos es el sistema nervioso central. En esta imagen quiero ejemplificar cómo a nivel del sistema nervioso central el astrocito es la principal célula detoxificadora a nivel de este sistema. Aquí cómo va a funcionar es que entra el amonio y mediante un sistema glutamin sintetasa, el glutamato va a desdoblar el amonio y lo va a transformar en glutamina. Esta glutamina tiene tres vías metabólicas. Una es que va a funcionar como un osmolito cerebral, ocasionando con ello edema. Como mecanismo regulador del astrocito, lo que va a hacer es que otra sustancia osmorreguladora se expulse. En este caso se va a expulsar el inositol. Otra vía de la glutamina es que va a ir a actuar directamente a la mitocondria para causar estrés oxidativo, y la última vía es que entra directamente a la neurona para que ahí mediante otra reacción enzimática se vuelva a formar glutamato. Este glutamato aquí en la hendidura postsináptica tiene receptores que lo van a captar y lo van a llevar nuevamente al astrocito, de tal manera que este es el principal ciclo de detoxificación del amonio en el sistema nervioso central. También conocemos ya varios desencadenantes de la encefalopatía hepática. Aquí solo mencionamos el sangrado de tubo digestivo, hiponatremia, diuréticos, shunts portosistémicos, constipación, transgresión dietética, y nos vamos a basar un poquito aquí en las infecciones. Las infecciones por sí solas van a generar mayor citocinas que van a modular el flujo sanguíneo cerebral y la neurotransmisión glutaminérgica. Esto va a inhibir directamente la recaptación astrocitaria de glutamato, impidiendo el ciclo de detoxificación, como lo mencionamos en la imagen anterior. Respecto a la espectroscopía, este es un método no invasivo que va a permitir el estudio del metabolismo cerebral cuantificando los metabolitos. Aquí en esta gráfica ustedes ven los metabolitos que cuantifica: N-acetilaspartato, glutamina, glutamato, creatina, colina e inositol. Alteraciones a nivel de este tejido del sistema nervioso central va a generar cambios cuando nosotros realizamos la espectroscopía. En los pacientes con cirrosis ya está bien establecido cuál es el patrón característico, y el patrón característico es que este pico de glutamina, glutamato aumenta y este pico de inositol va a disminuir. Aquí en este estudio que se realizó en el 2004, lo que quiero ejemplificarles es lo siguiente. De este lado tenemos un paciente sano, en este paciente un cirrótico sin hiponatremia y aquí un cirrótico con hiponatremia. Vemos cómo aquí el pico de inositol empieza a disminuir, ¿no?, comparado con el cirrótico sin hiponatremia, y aquí el pico de inositol está más depletado. Entonces, con esto nosotros nos hicimos la pregunta de si esto pasa con los pacientes con hiponatremia, ¿qué va a pasar en los pacientes infectados? Entonces, el objetivo de este estudio es determinar mediante espectroscopía por resonancia magnética cambios en los metabolitos cerebrales de los pacientes cirróticos con infección y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La metodología, pues incluimos a pacientes entre 18 y 71 años de edad, cirróticos con sepsis y cualquier etiología de la cirrosis, exceptuando hemocromatosis y enfermedad de Wilson, y todos ellos con consentimiento informado. La sepsis se definió como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más infección, y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica a su vez se definió como una frecuencia cardíaca arriba de 90, una respiratoria arriba de 20, que tuvieran leucocitosis o leucopenia y que estuvieran con fiebre. De los criterios de exclusión, se excluyeron a todos los pacientes con alcoholismo activo, uso crónico de benzodiazepinas, antibióticos o lactulosa en el mes precedente, y con presencia de enfermedades neurológicas o psiquiátricas. También se excluyeron a pacientes que estuvieran en tratamiento con TIPS y cualquier proceso o evento que requiriera algún procedimiento de urgencia.
Entonces, es un estudio de casos y controles, 10 sujetos por cada grupo, en total fueron 30 pacientes y el primer grupo son pacientes cirróticos compensados, el segundo grupo cirróticos con infección y el tercer grupo son sujetos sanos. A los pacientes del grupo 1 y 2 se les hizo espectroresonancia, pruebas neuropsicológicas y pruebas de laboratorio una sola vez en el estudio, y a los pacientes del grupo 3 solo se les realizó espectroscopía. Entonces, aquí en nuestra tabla demográfica lo que queremos mostrarles es que prácticamente el sexo era pues, equitativo, 5 mujeres, 5 hombres para los dos grupos, compensados e infectados. Igual la edad era pues una edad promedio entre 51 y 45 años. La principal causa de cirrosis fue virus de hepatitis C. La principal infección fue peritonitis bacteriana espontánea. En el resto de estas celdas pues podemos observar que si el paciente estaba infectado, pues obviamente estaba más descompensado, mayor child, mayor MELD y mayor leucocitosis. Importante recalcar que en ambos grupos el amonio pues prácticamente también estuvo muy similar. Aquí mostramos en esta tabla, a la hora de hacer la cuantificación de los metabolitos en los ganglios basales, ¿no? ¿Cuáles son los principales cambios? En realidad vemos que hay cambios en todos los osmolitos cerebrales que comentamos, sin embargo, el principal osmolito afectado es el inositol. A nivel de la región temporal observamos el mismo cambio, pero aquí el N-acetilaspartato también empieza a verse depletado. Esta es la gráfica de nuestros pacientes, de nuestras espectroscopías. Vemos aquí cómo el paciente sano, pues solo ponemos los picos de glutamato, de inositol, ¿sí? El paciente cirrótico compensado vemos cómo empieza a disminuir evidentemente el inositol, y ya cuando se compara esto con un paciente infectado, definitivamente el inositol está sumamente depletado. Cuando nosotros correlacionamos pacientes con encefalopatía hepática comparados contra los que no tenían encefalopatía hepática, en realidad no encontramos algo estadísticamente significativo, pero vemos cómo este mismo metabolito va con tendencia a disminuir. Cuando se hace una correlación de todas nuestras variables comparada con los metabolitos cerebrales, vemos cómo hay una relación inversa entre el estatus del paciente, es decir, a mayor descompensación o mayor gravedad de la infección, esto evaluado por esta escala de descompensación aguda, vemos que los osmolitos tienen mayor relación inversa, es decir, mayor pérdida de inositol. Y en esta gráfica nosotros comparamos el Child-Pugh con los niveles de glutamina e inositol. Vemos aquí de igual manera como a mayor Child, mayor depleción del inositol. Entonces, nosotros con este estudio podemos comentar que la sepsis se asocia con una reducción mayor de los valores del inositol, lo cual refleja la osmorregulación del astrocito, intentando proteger al cerebro de edema. Se observó un aumento en el glutamina-glutamato al comparar cirróticos compensados con pacientes sanos. Sin embargo, esto no se ocurrió al comparar cirróticos infectados con sujetos sanos. Nosotros pensamos que esto es debido a las citocinas inflamatorias que se están generando directamente en la glía, ya que esto, como se mencionó, van a inhibir la recaptura del glutamato al astrocito y puede impedir el ciclo de detoxificación del amonio en esta área. Los niveles de amonio no correlacionan con los cambios en los osmolitos cerebrales. Vimos que a mayor puntaje de Child o a mayor puntaje de esta escala de descompensación aguda CLIF, va a tener mayor alteración los osmolitos cerebrales, y de importancia nuevamente mencionar al inositol. Nuestras conclusiones: la sepsis en pacientes con cirrosis hepática se asocia con mayor desequilibrio en los metabolitos cerebrales, siendo las principales alteraciones disminución del N-acetilaspartato y del inositol, este último de manera importante. Estos cambios apuntan a una mayor disfunción astrocitaria por mayor edema cerebral de bajo grado, representando una relación entre sepsis y encefalopatía hepática. Sin embargo, se requiere un estudio con mayor muestra para establecer de mejor manera estos cambios que nosotros evidenciamos entre sepsis y cambios en osmolitos cerebrales. Muchas gracias. Gracias.
Les recordamos que están disponibles los micrófonos. Yo te voy a hacer una pregunta. Sí, doctor. Los resultados que tienes, ¿tiene que ver o no la dieta que estos enfermos estaban tomando? ¿Puede o no afectar? Sé que el amonio no era el factor, pero pregunto si la dieta. Y segundo, ¿la duración de la sepsis puede afectar o no estos metabolitos? Respecto a la primera pregunta de la dieta, sin lugar a dudas sí puede afectar. Aquí solo nos enfocamos a la detoxificación en el sistema nervioso central, pero también sabemos que cuando el amonio en un paciente cirrótico puede el intestino ayudar a detoxificar el amonio. No se evaluó como tal la dieta en estos pacientes. Y la segunda pregunta respecto a la duración de la sepsis, no se evaluó directamente, sin embargo, con los scores que mencionamos, sí vemos que si el paciente venía con mayor datos de respuesta inflamatoria sistémica, sí había mayor alteración en los osmolitos cerebrales. Gracias. Jorge Luis Po. El registro a nivel cerebral puede ser muy sensible a cambios en sodio, en oxígeno, entre otros, ¿no? ¿Cómo estaban los valores? ¿Crees que puede haber formado parte de este efecto multifactorial de la encefalopatía del paciente? Sí, sin lugar a dudas, ya está bien demostrado que la hiponatremia en un paciente cirrótico es un factor desencadenante para encefalopatía y también está bien demostrado en el espectroresonancia. Nosotros metimos a pacientes que tuvieran sodio arriba de 130 para disminuir este sesgo. Respecto al oxígeno, la mayoría de los pacientes, digo la mayoría porque después de peritonitis bacteriana espontánea, esta infección de vías urinarias y por último neumonía como causa de infección, y bueno, esos pacientes no se hizo como tal una correlación de oxígeno y osmolitos cerebrales, pero no eran tantos, vaya. Las dos últimas preguntas. Evaluaron el grado de desnutrición o sarcopenia y si crees que eso, si no lo hicieron, sería un factor para que modificara los niveles. No evaluamos el nivel de sarcopenia en estos pacientes y considero que sin duda alguna sí pudiera impactar en estos cambios. Doctora. ¿Por qué pacientes cirróticos a los 18 años, si excluiste las otras causas? Me llama la atención, hemos tenido el paciente más joven cirrótico que he visto es de 36 años y en el militar tenemos un caso de hemocromatosis que tiene 32 años. Sí. Nuestros criterios de inclusión eran de 18 a 75 años de edad, sin embargo, como vimos en la tabla de características demográficas, nuestro promedio de edad de los cirróticos eran de 35 hasta 60 años de edad. O sea, se tomó este corte de 18 a 75 años de edad porque, bueno, en el instituto empezamos a atender pacientes arriba de 18 años, sin embargo, no había ninguno en nuestro grupo de estudio. Yo nomás una última pregunta. Así, honestamente, ¿tú crees que es una prueba que vamos a tener accesible en todos lados? No. Sin lugar a dudas, no. Sin embargo, nosotros no queremos, o la intención del estudio no es como corroborar el diagnóstico de un paciente con o sin encefalopatía. Lo que nosotros queremos corroborar con esto es el rol del amonio y aclarar un poquito más la fisiopatología de los pacientes con encefalopatía hepática. El estudio se hace con ese fin, de aclarar un poquito la fisiopatología. Ok, gracias, muy amable. Gracias a ustedes.